¿Qué tal están? Bienvenidos. Pirrón y Sexto Empírico. Pirrón nació en el año 360 y murió en el 270 a.C. Fue un filósofo griego considerado el fundador del escepticismo en la filosofía occidental. Su pensamiento se centró en cuestionar la posibilidad del conocimiento absoluto y en proponer una vida basada en la suspensión del juicio, o epogé, como vía hacia la paz interior, ataraxia. Aunque Pirrón nos dejó escritos, sus ideas nos han llegado fundamentalmente a través de su discípulo, Timón de Fliunte, y otros autores posteriores como precisamente Sexto Empírico, del que hablaré más adelante. A partir de ahora comentaré explicar algunas cuestiones relativas al escepticismo, esta corriente filosófica helenística que fue tan importante en la antigüedad y posteriormente. Primero analizaré el contexto histórico y filosófico. Pirrón vivió durante un periodo de gran florecimiento cultural en Grecia. Fue coetáneo de filósofos como Aristóteles y Epicuro. Sin embargo, a diferencia de las escuelas dogmáticas como el aristotelismo o el estoicismo, Pirrón rechazó las certezas absolutas, abogando por una postura o planteamiento radicalmente escéptico. El escepticismo de Pirrón surgió como una reacción frente al dogmatismo y al afán de encontrar verdades universales que caracterizaba a los sistemas filosóficos de su tiempo. Al exponer las limitaciones del conocimiento humano, Pirrón inauguró una tradición filosófica que cuestionaba las bases de la epistemología o de la teoría del conocimiento. En cuanto a los viajes y la formación de Pirrón, según Diógenes Laercio, Pirrón acompañó a Alejandro Magno en sus expediciones al este, donde tuvo contacto con los gimnosofistas indios y los magos persas. Estas experiencias influyeron profundamente en su pensamiento, especialmente en su idea de que los sabios deben vivir conforme a la indiferencia hacia los valores convencionales y las opiniones. Al regresar a Grecia, después de la conquista de Persia por parte de Alejandro Magno y de gran parte de Oriente, de Asia, Pirrón adoptó un estilo de vida sencillo y desapegado que reflejaba sus principios filosóficos. Esta coherencia entre pensamiento y práctica lo convirtió en una figura destacada, aunque discutida y controvertida. En cuanto a las principales enseñanzas de Pirrón, hay que decir que pueden resumirse en tres principios fundamentales, que son: en primer lugar, la suspensión del juicio, epogé, lo que significa que no hay nada cierto. Pirrón sostenía que los seres humanos no pueden alcanzar un conocimiento definitivo o verdadero sobre la naturaleza de las cosas. Dado que nuestras percepciones y juicios están sujetos a error, para él lo más prudente es abstenerse de emitir juicios definitivos. Este principio se conoce como epogé o suspensión del juicio. Según Pirrón, además, al suspender el juicio, evitamos la ansiedad que surge de tratar de discernir o distinguir la verdad y aceptamos la incertidumbre como una condición natural de la propia vida, de la propia existencia. En cuanto a la búsqueda de la ataraxia o tranquilidad del alma o paz mental, o felicidad, en cuanto entendida como tranquilidad de la mente, la meta última del escepticismo pirrónico es la ataraxia o tranquilidad del alma. Pirrón creía que la paz interior se lograba renunciando a las certezas y evitando involucrarse emocionalmente en disputas filosóficas o cuestiones metafísicas. También consideraba que había una igualdad de las opiniones. Pirrón argumentaba que todas las opiniones tienen el mismo valor, ya que ninguna puede ser demostrada como absolutamente verdadera o falsa. Este relativismo radical de Pirrón y del escepticismo llevó a una actitud de indiferencia hacia las creencias y convenciones sociales. En cuanto a su influencia y legado, hay que señalar que aunque Pirrón no escribió textos, su impacto en la historia de la filosofía fue muy significativo. Su discípulo Timón difundió sus ideas a través de poemas y diálogos, consolidando de esta manera la escuela escéptica, la escuela helenística escéptica en definitiva. Más tarde, filósofos como Sexto Empírico y los escépticos académicos retomaron y ampliaron los principios pirrónicos. El escepticismo de Pirrón también influyó en el desarrollo de la filosofía moderna, sin duda, especialmente en pensadores como por ejemplo Michel de Montaigne, en sus ensayos, sus famosos ensayos de más de 1000 páginas. En David Hume influyó también el escepticismo, en Descartes, aunque estos filósofos no compartieron la postura extrema de Pirrón y adoptaron su actitud crítica hacia las certezas absolutas. Y en cuanto a críticas y limitaciones, pues hay que decir que el escepticismo radical de Pirrón ha sido objeto de críticas a lo largo de la historia. Algunos argumentan que su planteamiento es impracticable, ya que es verdad que la vida cotidiana exige tomar decisiones y emitir juicios.
y no podemos suspender el juicio indefinidamente. Además, se ha señalado que esa suspensión o esa apogeo, suspensión del juicio, puede conducir al relativismo extremo o incluso al nihilismo. De todas maneras, los defensores de Pirrón responden que su filosofía no busca negar la realidad, sino promover una actitud de humildad intelectual y una vida más equilibrada también. En ese sentido, hay que decir que Pirrón puede servir como ejemplo de vida. Además, también es evidente que más allá de sus teorías, Pirrón se destacó por vivir de acuerdo con sus principios. Su vida austera y su indiferencia hacia los problemas mundanos lo convirtieron en un modelo de coherencia filosófica. Según sus contemporáneos, Pirrón nunca se perturbaba ante la adversidad y mostraba una calma inquebrantable. Y eso también es algo positivo. En conclusión, Pirrón de Elis dejó un legado que trasciende su tiempo y su filosofía invita a reflexionar sobre las limitaciones del conocimiento humano y a adoptar una actitud de serenidad frente a la incertidumbre. Aunque sus ideas puedan parecer radicales, su énfasis en la ataraxia sigue siendo relevante en un mundo caracterizado precisamente por la ansiedad y el exceso de información. A partir de ahora analizaré la obra y las ideas de Sexto Empírico, que es un filósofo escéptico del siglo II después de Cristo y es una de las figuras más destacadas del escepticismo antiguo y también la principal fuente que poseemos sobre la filosofía escéptica, especialmente sobre el pirronismo. Aunque no se sabe mucho sobre su vida, su obra ha sobrevivido casi intacta y constituye un pilar fundamental para entender el desarrollo del pensamiento escéptico en la antigüedad y su influencia en la filosofía moderna también. Hay que señalar, además, que esto supone también darse cuenta de la influencia que tuvo el escepticismo tanto en la antigüedad como en siglos posteriores y, por supuesto, también en el Renacimiento. Y en ese sentido, por eso conviene destacar, diríamos, la figura también de Sexto Empírico. En cuanto a su contexto histórico y biográfico, el mundo en el que vivió Sexto Empírico pues es el del Imperio Romano. Vivió probablemente entre los siglos II y III después de Cristo, en una época marcada por la dominación del Imperio Romano y por una gran diversidad de corrientes filosóficas. El estoicismo, el epicureísmo, por ejemplo, que eran corrientes helenísticas, el neoplatonismo, el aristotelismo, eran las principales escuelas filosóficas y todas ellas ofrecían sistemas de pensamiento coherentes y dogmáticos, diseñados para explicar el mundo y proporcionar guías prácticas para la vida. En este contexto filosófico, cultural, histórico, el escepticismo, con su rechazo a la posibilidad del conocimiento absoluto o verdadero y su énfasis en la suspensión del juicio o epogé, se destacaba como una alternativa que cuestionaba o ponía en duda la validez de todos estos sistemas. En cuanto a la vida de Sexto Empírico, no se tienen detalles precisos sobre la vida de este pensador escéptico. Era médico de profesión, como sugiere su nombre, y algunos pasajes de sus escritos, y se le asocia con la tradición médica de los médicos empíricos que practicaban una medicina basada en la observación de fenómenos concretos y rechazaban las teorías especulativas sobre las causas ocultas de las enfermedades. Por lo tanto, rechazaban cualquier tipo de superstición. Su actividad como filósofo escéptico llevó a Sexto Empírico a convertirse en el principal transmisor del pensamiento pirrónico, rescatando ideas de Pirrón y Timón y adaptándolas a su tiempo. En cuanto a las obras principales de Sexto Empírico, se pueden destacar varias. En general, la estructura general de sus escritos es similar. Escribió en griego, Sexto Empírico, y dejó 3 obras principales que se han conservado casi completas. En primer lugar, Esbozos Pirrónicos, que es una obra que pues, es muy importante y es su obra más conocida, en la que expone los principios fundamentales del escepticismo pirrónico. También tiene otra obra titulada Contra los dogmáticos, a veces también conocida como Contra los profesores, que es una crítica detallada de los sistemas filosóficos y científicos de su tiempo. Y también pues tiene otra obra Contra los éticos, que bueno, sería como una parte específica dentro de su obra Contra los matemáticos, que aborda las teorías morales. Estas obras constituyen la fuente más completa sobre el escepticismo pirrónico y ofrecen argumentos tanto teóricos como prácticos. En ese sentido, cabe destacar que los principios fundamentales del escepticismo, según Sexto Empírico, son varios. Primero está la suspensión del juicio, epogé, con lo que sigue la línea de Pirrón,
Y el núcleo del escepticismo pirrónico lo presenta Sexto Empírico como precisamente negar la posibilidad de un conocimiento verdadero, porque ninguna afirmación puede ser probada de manera definitiva. Para Sexto, el escepticismo no es un sistema que postula la imposibilidad del conocimiento, sino una práctica filosófica que nos lleva a reconocer que no podemos llegar a certezas absolutas. Pero bueno, los resultados al final vienen a ser los mismos que negar la verdad. Este estado de suspensión, según el propio Sexto Empírico, no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar la ataraxia, la tranquilidad de la mente o del alma. Al evitar comprometernos, según él, con juicios definitivos, nos liberamos de ansiedad o nos liberamos de la angustia que surge de intentar encontrar verdades absolutas y definitivas. También Sexto argumenta que las razones a favor y en contra de cualquier afirmación tienen un peso igual, lo que nos lleva también a la suspensión del juicio. Este principio de equipotencia, que podríamos denominar de esta manera, es clave para el método escéptico. Si ninguna posición prevalece, lo más razonable es abstenerse de decidir, pero eso llevaría a una situación negativa en la vida. La ataraxia puede entenderse también como una meta, ya que la imperturbabilidad o serenidad de la mente o del alma es el objetivo último del escéptico, también por supuesto del estoico. Para Sexto, los dogmáticos, filósofos que afirman poseer verdades absolutas, sufren ansiedad precisamente porque intentan resolver cuestiones que no pueden ser resueltas, según su criterio. En cambio, el escéptico, al aceptar la incertidumbre, encuentra la paz. En este sentido, podemos decir que la metodología escéptica supone también analizar los tropos o modos del escepticismo. Y en este sentido, precisamente en su obra Los esbozos pirrónicos, pues Sexto presenta un conjunto de argumentos llamados los modos o tropos del escepticismo, que están diseñados precisamente para mostrar cómo cualquier afirmación puede ser cuestionada o negada o discutida. Los más famosos son los 10 modos de Enesidemo, que incluyen argumentos basados en la variabilidad de las percepciones humanas, también en las diferencias culturales, las condiciones subjetivas de la percepción y la relatividad también propia de los juicios. Algunos ejemplos incluyen, por ejemplo, el modo de la diversidad sensorial, ya que, según este pensador, los sentidos humanos perciben el mundo de maneras diferentes. Lo que parece frío al tacto puede no parecerlo a la vista. ¿Qué percepción es la correcta? También está el modo de las circunstancias. Nuestras percepciones y juicios cambian según las condiciones externas como la luz, la temperatura o incluso nuestra salud. Y también está el modo de la relatividad en relación con los juicios, según Sexto Empírico. Todo es percibido en relación con algo más. Por ejemplo, un objeto puede parecer grande o pequeño dependiendo del contexto en el que está situado, en el que se le percibe. También, en cuanto a la negación o refutación de los pensadores dogmáticos, esto dedica gran parte de su obra a refutar o negar las pretensiones de los filósofos dogmáticos, ya que argumenta que todas las afirmaciones, ya sean empíricas, racionales o metafísicas, están sujetas a dudas porque dependen de premisas no verificables. Esto para él incluye tanto las ideas de los estoicos como las teorías de los epicúreos y también las teorías de los aristotélicos. En cuanto a posibles aplicaciones prácticas del escepticismo, pues podemos considerar que se puede aplicar hasta cierto punto a la vida cotidiana. De hecho, un aspecto interesante de la filosofía de Sexto Empírico es su insistencia en que el escepticismo no impide la vida práctica. Según él, los escépticos no suspenden sus acciones, sino únicamente sus juicios dogmáticos. Por ejemplo, un escéptico puede seguir las costumbres sociales, tomar decisiones prácticas y ejercer su profesión como médico, por ejemplo en el caso de Sexto, sin pretender que estas acciones están basadas en certezas absolutas o totales. En cuanto a la medicina y su relación con el escepticismo, Sexto aplicó el escepticismo precisamente en su práctica como médico, argumentando que los médicos empíricos, al basar sus tratamientos en la observación y la experiencia, en lugar de en teorías puramente especulativas, o más bien especulativas, eran más consistentes con el método escéptico. Esto contrasta, por ejemplo, desde su perspectiva, con los médicos dogmáticos que afirmaban conocer las causas profundas de las enfermedades. En cuanto a la influencia de Sexto Empírico en la historia de la filosofía y en general en la filosofía antigua, pues es muy considerable. En la antigüedad el impacto de Sexto se limitó principalmente a las corrientes escépticas dentro de la filosofía, pero su obra ayudó a preservar el legado de Pirrón y Timón, adaptándolo a los debates intelectuales de su tiempo.
En ese sentido, también hay que indicar que en la filosofía moderna la influencia del escepticismo ha sido grande y además el redescubrimiento de las obras de Sexto Empírico durante precisamente el Renacimiento tuvo un impacto profundo en el desarrollo del pensamiento moderno. Sus argumentos escépticos influyeron en figuras clave como por ejemplo Michel de Montaigne. Sus ensayos y otras obras incorporan numerosas ideas escépticas extraídas del propio Sexto Empírico. René Descartes, por ejemplo, aunque buscaba superar precisamente el escepticismo, utilizó también argumentos similares a los de Sexto en su duda metódica. David Hume, que era un filósofo empirista y a pesar de ser un empirista radical, y desarrollar una crítica a las nociones de causalidad, realmente en estas críticas de la causalidad se muestran ecos del escepticismo pirrónico, al negar la conexión en relación con la causa. En cuanto a las posibles paradojas internas del escepticismo de Pirrón, una de las críticas recurrentes es la paradoja de afirmar que no se puede conocer nada, lo cual parece ser en sí mismo una afirmación dogmática. Esto responde que el escepticismo no es un dogma, sino una actitud práctica y provisional. En este sentido, también a veces se ha negado la viabilidad práctica del escepticismo. Algunos críticos, por ejemplo, argumentan que la suspensión del juicio es imposible en la vida cotidiana, ya que constantemente tomamos decisiones basadas en creencias, y Sexto, sin embargo, defiende que el escepticismo permite actuar siguiendo apariencias sin comprometerse con verdades absolutas. Esto parece algo contradictorio, más bien. En cuanto a la conclusión, en relación con la obra de Sexto Empírico, hay que decir que es una figura fundamental para la historia de la filosofía y del escepticismo, y sus escritos, sus libros, no solo preservaron las ideas del pirronismo, sino que las desarrollaron en un contexto más amplio y práctico. Su insistencia en la apogee, en la equipotencia de los argumentos, etc., sigue siendo relevante para debates actuales en epistemología, ética y filosofía de la ciencia. Está claro que hay que tener un pensamiento crítico y eso también lo reafirmó el propio Sexto Empírico. Por lo tanto, la influencia de Sexto Empírico va más allá de su época y sigue existiendo en la actualidad. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.